Bienvenidos al mundo del misterio. Fantasmas, ovnis, monstruos, leyendas, asesinos seriales. Las historias más perturbadoras que te provocarán pesadillas. Todo esto llevado de la mano de Juan Antonio Amezcua, el periodista del misterio. John Misterio. Mañana vamos a tener un temazo increíble, pero mientras vamos a analizar esto, va a estar interesante. El discurso que daba Carlos Trejo en la primera aparición en el programa de Otro Rollo. A 20 años, estamos hablando de 1982. La experiencia que nosotros vivimos duró casi un mes. Fue muy impresionante porque... ¿Un mes jugando Ouija? No, eso fue un día. Y después no empezó... Ouija, ¿no? Estaban chupando, ¿no? A ver, no nos van a creer luego en casa que estamos hablando en serio. A ver, entonces era... ¿Juegan Ouija una noche? Sí, ¿Cuántas personas? Estaban 7 personas ahí jugando. Hubo una posesión. Nosotros no sabíamos ni qué era una posesión, ni qué era un juego de Ouija. Ok, a ver, en primer lugar, y ya habrá oportunidad de hablar de las Ouijas. Obviamente, la tabla Ouija, para algunas personas, pues es un simple juego de mesa, ¿no? De hecho, cuando tú ibas a la Comercial Mexicana, cuando era todavía la Comercial Mexicana, ahora ya es la Comer, porque habrá alguien que le dio hueva decir Comercial Mexicana, y dijeron, es que hay mucha gente huevona que le da flojera decir Comercial Mexicana, entonces quítale lo de Mexicana y nada más ponle la Comer, ¿no? Para la bola de huevones que les da flojera decir dos palabras juntas, nada más quítale Mexicana y que se quede como la Comer. Bueno. Entonces tú ibas al centro o a la sección de juguetes y ahí la estaban vendiendo. Yo cuando tenía 8 años de edad, me acuerdo haber visto en esa sección de juguetes, en la sección de juguetería de la Comercial Mexicana, la tabla Ouija. Nadie me lo cuenta, yo lo vi. Yo estuve ahí. Dice, a ver. Dice el calabozo del zombie, ¿nos podría saludar John a mi marido y a mí? Mi marido se llama Esteban y yo Arturo. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo no sé si sea en broma o no, calabozo del zombie. No sé si realmente, o sea, en pleno siglo XXI no veo cuál es el tema de si eres o no eres, o sea, si tienes esposo en lugar de esposa. O sea, yo creo que ya en pleno siglo XXI eso ya nos viene pareciendo de lo más natural, ¿no? O sea, y bueno, si es en serio, claro, entiendo que algunas personas son bastante retrógradas y tal vez se han topado con situaciones delicadas en cuestión de faltas de respeto hacia su persona, pero pues, obviamente aquí no tenemos esos tabús y tampoco tenemos ese, ¿cómo se podría decir? No somos ni homofóbicos, somos testigos de Jehová fóbicos. Eso sí, tengo una anécdota buenísima. La semana pasada, a mí me caen muy mal los testigos de Jehová, porque dicen que la Virgen de Guadalupe la pintaron. Entonces, aquella persona fina que diga que a la Virgen la pintaron, automáticamente se convierten en mis enemigos mortales. Entonces, cuando llegaron los testigos de He-Man a tocar a mi puerta, les dije, no me interesa, no tengo tiempo, y soy satánico. Y ponen cara de, ¡oh, satánico! Sí, mi señor es Satán, les dije, ¿no? Y yo iba saliendo en mi carro, y había otros testigos ahí en la esquina, y les grité, ¡viva Satán! Fue buenísimo, la cara que pusieron de miedo cuando les grité, ¡viva Satán! ¿No? Pues obviamente es broma, ¿no? Pero pues ellos no sabían que estaba bromeando
Y su cara lo dijo todo. Y me pareció fenomenal, ¿no? Pero a mí sí no me caen muy bien los testigos de Jehová, pues por decir que a la Virgen de Guadalupe la pintaron. Entonces, ya nada más de entrada, sí les puedo decir que no me caen bien. Pero bueno, regresando al tema, aquí Carlos Trejo dice, pues yo acá con 7 personas jugué a la Ouija. De acuerdo a este señor, su experiencia fue en 1984, si no mal recuerdo, ¿no? En 1984 fue cuando él, y junto a su hermana Norma, que ya en paz descanse, su esposa Sofía, y Emanuel Paco, que supuestamente estaba muerto y aparece en el libro como difunto, pero ya después salió que estaba vivo. Pues él dice, jugando la tabla Ouija, o nos ocurrió eso. La pregunta sería cuántos casos o cuántas personas en realidad habrán tenido una experiencia a raíz de jugar con la tabla Ouija. Entre mis libros del misterio y del terror, nada más que aquí está, miren, voy a quitar aquí a Carlos Trejo tantito. Aquí tengo un libro que se llama La Casa de Popotla. Ustedes saben que la calle Cañitas, que da nombre al libro de Carlos Trejo, o sea, el libro de Cañitas se llama Cañitas porque está en la calle de Cañitas, ¿no? En la colonia Popotla, aquí en la Ciudad de México. Y luego, acá yo, buscando libros de terror, me encontré, yo creo que lo voy a comenzar a leer, este libro, La Casa de Popotla, José Luis Sil, La Casa de Popotla. ¿Tendrá relación con el caso de Cañitas? Fíjense. Su contraportada dice, en esta casa muy particular han sucedido cosas extrañas. Quienes la han sobrevivido podrán contar sus experiencias, pero nunca lo que le sucedió a esta numerosa familia. Quien se acerque a ella aún podrá percibir el extraño hálito que desprende y no podrá subyugarse a su embrujo. Y pese a que los hechos se dieron cuando el alma infantil de los protagonistas parecía más susceptible a su influjo, no obstante, algo en ella persiste que te atrae. Aunque este libro es completamente real y palpable, cualquier semejanza con personas o hechos conocidos es mera coincidencia. En resumen o en conclusión, quiero pensar que este libro es la versión pirata, la versión pirata de Cañitas, ¿no? La Casa de Popotla, José Luis Sil. No sé, nunca lo he leído, lo comencé a leer y me dio flojera, me dio hueva, como decimos en México. Pero a ver si en esta semana me pongo a leer este libro, La Casa de Popotla, y pues a ver qué semejanzas encontramos con el libro de Cañitas. Dice el Calabozo del Zombie, somos de Atizapán. ¿A poco? No es cierto. No todos tienen el privilegio y el gusto y el honor de ser de Atizapán de Zaragoza, Calabozo del Zombie. Discúlpame, pero no te creo. Solo personas especiales somos de aquí de Atizapán. Es cierto. Bertín Mendoza dice, ¿será mejor escrito? Pues sí, yo creo que va a estar mejor escrito que el de Carlos Trejo, ¿no? Dice Salvador Ríos, se ve interesante ese libro. Y luego resulta, no sé si ustedes lo sepan, pero se los comenté la semana pasada, que antes el libro de Cañitas había sido publicado por una editorial pequeña que se llama Selector. Selector había publicado la primera versión de Cañitas. No tuvo éxito, después la adquiere Planeta, misteriosamente, no sé por qué, pero la compra Planeta, compra la obra de Carlos Trejo y se convierte en un éxito comercial inimaginable, ¿no?
ni para Carlos Trejo yo creo que se imaginaba que su libro iba a tener tanto éxito. Pero bueno, sigamos viendo esto. Se dio el caso. Empezó como un juego. Como un juego. Sin embargo, empezaron problemas muy serios. Esto fue en mayo de 82, era una época muy calurosa. Y a la casa teníamos que entrar con abrigo, inclusive había mucho frío, las bajas de temperatura adentro de la propiedad. Tuvimos que hacer varias cosas dentro de la casa para tranquilizarnos, porque no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Creo que había fenómenos. Se movía. Por ejemplo, tú estabas viendo el televisor, un televisor que nada tenía que ver digital. Estabas viendo el 2 y de repente se cambiaba al 4, al 5. Pues menos mal que no era de Televisa. No era la competencia. Era un fantasma inteligente. Sí, no, sobre todo estaba metido en este rollo. Okay. Duró todo un mes, pasó esa experiencia y en 85 nos enteramos de que habíamos habíamos puesto algo muy fuerte, que en el transcurso de 92 iba a empezar a morir la mayoría de las gentes que habían vivido este caso. O sea, a ver, en el 82, 10 años atrás de lo que creo que vas a comentar del 92, despierta algo en la casa. Exactamente. Revivan algo. Exacto. ¿Y cómo saben ustedes que 10 años después iba a pasar algo? ¿Alguien les dijo? No lo sabíamos con exactitud. Una persona que había seguido este caso en el 82, que nos había ayudado, sí, nos había comentado que habíamos despertado algo muy fuerte y que en el transcurso del 92 iba a morir la mayoría de los que habían vivido esa experiencia. Nunca lo tomamos como una amenaza, ni mucho más. Había 8 personas ahí. 7 personas. En la Ouija. Sí, ¿Y en realidad pasó algo? Sí, empezaron a fallecer muy dramáticamente 2 personas, que fue Fernando y Emanuel. Para esto, Sofi, mi esposa, en paz descanse. Dice Fernando y Emanuel. Emanuel realmente aparece en un programa de la competencia, por cierto que aquí están diciendo, el fantasma cambiaba de canal 2, 4, 5, y dice, irónicamente, Adal Ramones, sí, pero no el de la competencia, era un fantasma inteligente, nada más hay que recordar, por eso no es bueno hablar, ¿no? Acuérdense que cuando Adal Ramones salió de Televisa, después de un tiempo, se fue como conductor de la Academia de TV Azteca. Entonces, pues nunca escupas al cielo, ¿no? Nunca escupas al cielo porque pues, te cae en la jeta. Entonces, él decía que había ese tipo de cosas raras en su casa, que se cambiaba el canal de televisión, los canales del televisor. Ahí como tú puedes ver, Carlos Trejo tenía, ya no usaba sacos, porque llegué a verlo con saco, nunca usó corbatas, ahí no tenía ningún tatuaje, no tenía el look de rocker, de motociclista rocker, se veía más como casual, ¿no? Estaría amañado ya desde ese momento, no lo sabemos, pero apenas comenzaba o iniciaba su proyección a nivel internacional, ¿no? Porque Otro Rollo era un programa internacional. Yo había soñado las muertes de ellos de una forma muy trágica. O sea, quiere decir que ahorita tú estás viudo. Sí, bueno, ahorita... ¿Te volviste a casar? Sí, me volví a casar. Pero tu primera esposa falleció porque ya estaba en el juego de la Ouija. Exactamente, y a partir de ese año han venido suscitándose varias muertes que han sumado hasta la fecha de hoy 13. 13 muertes, de toda la gente que estuvo relacionada. De toda la gente que ha estado relacionado precisamente con lo de Cañitas, ¿no? Entonces, a partir de todo este asunto, tú decides... Sí, lo que pasa, ¿sabes qué? Cuando... Y era curioso como 13 personas mueren en el caso de Cañitas, pero él no le pasa nada, no le pasa absolutamente nada a él, uno de los protagonistas principales de este hecho, que él asegura que fue verídico. Publica su libro, dice, hay 13 personas que fallecieron a raíz de esta situación. Yo publiqué mi libro, me estoy haciendo millonario, estoy ganando mucho dinero, pero el fantasma a mí no me hace nada, ¿ok? Ya mató a 13, pero a mí no me ha tocado ni un pelo. Cuando hay de recordar a la gente que yo me presenté en un programa de aquellos de Televisa, de Nino, que me acerqué a la gente a pedirle ayuda, decirle, oye, ¿sabes qué? Traigo una broncota, o sea, échame la mano, ¿no?
Sin embargo, en lugar de ser investigadores, fueron y se aprovecharon del momento para hacer reportajes. Realmente no eran investigadores, eran gente únicamente que hacía reportajes amarillistas. Exacto. Sensacionalistas. Dice que sacaron un reportaje, yo nunca había autorizado ese reportaje, sin embargo, después tranquilamente dijeron adiós. Cuando falleció Sofi, yo me retiré de la casa de Cañitas casi 6 meses, porque realmente fue un golpe muy fuerte el hecho de que platica. Sofi era la dueña de esa casa, así es. Pasó a propiedad de mis hijos. Pero sin embargo, después de 6 meses que eso de que tú lo platicas, lo quieres comentar y que te ponen cara de incrédulo, de que no te lo creo, de que no creo que hayas visto esto o lo otro, pues se dio el caso con un amigo que, con Abdala, que un amigo que quiero muchísimo, un viaje, salimos de viaje y él nos comentó que por qué no escribía la historia, como terapia. Yo escribí la historia, jamás pensé que se iba a ser el libro de Cañitas, ni tenía la menor idea, simplemente era algo que iba a dejar a mis generaciones. Cuando llegamos a la casa de Cañitas nuevamente, que estaba en abandono, pues entramos, él se quedó muy sorprendido cuando de repente una de las puertas empezó a azotarse. Me dio mucho coraje en ese momento, dije, no sé quién seas, pero te voy a agarrar, o sea, esto ya es personal, ¿no? Esto es entre tú y yo. Empecé a documentarme, empecé a estudiar, empecé a acercarme con físicos, con químicos, con biólogos, con gente psíquica para, ir estudiando el fenómeno, hasta que de repente me entero de que mi vida cambia cuando sale el libro de Cañitas, que fue publicado por Planeta, una editorial muy buena, y sin embargo empecé a darme cuenta que no había alguien que pudiera estar haciendo investigaciones serias, profundas, con responsabilidad sobre todo, y te das cuenta de la gran cantidad de charlatanes que existen y que te vas topando, ¿no? Que ahora, por ejemplo, con esto del exorcismo, que se ha venido desatando una polémica tremenda con el sacerdote que quemó una persona, olvídate, te das cuenta que hay una enfermedad que se llama prosopopesis, que es cuando una persona tiene 2, 3 o hasta mucho más personalidades y que realmente tiene un problema psicológico, no es que esté poseída. O sea que prácticamente también te has... A ver, ¿a qué charlatanes se refería Carlos Trejo? Carlos, a ver, Roberto Contreras, Héctor Chavarría, ¿quién más? Héctor Chavarría, que es el escéptico, y Roberto Contreras fueron esos investigadores que se acercaron a la casa de Carlos Trejo y llegaron a la conclusión de que ahí no había absolutamente nada, ¿no? Llegaron a la conclusión que en la casa de Cañitas no había nada realmente digno que investigar, y entonces, pues obviamente le dijeron, oye, gracias, pero no gracias, o sea, no nos interesa seguir supuestamente, pues investigando tu caso, ¿no? Eso fue lo que realmente pasó, o lo que ellos aseguran, lo que sucedió en la casa de Cañitas, que ellos fueron a hacer sus investigaciones y no encontraron algo que realmente valiera la pena, así como algo digno que investigar en el caso de Carlos Trejo y su casa de Cañitas, donde él dice, fui a ese programa de Televisa, claro, él menciona a Nino Canún en ese programa que se llamaba ¿Y usted qué opina?, ¿no? Ahí es donde hace su primera aparición oficial Carlos Trejo, y bueno, el que tenga esos videos, wow, es oro molido, pero pues está bien difícil que alguien tenga esos videos, ¿no? Solamente yo creo que los de Televisa, ¿no? Dedicado a muchos charlatanes, sí. Irlos descubriendo. Sí, irlos descubriendo y sobre todo irlos avisando a la gente que tengan cuidado con estas personas que pues se han dedicado a estafar y a robar. Carlos, perdón. ¿Quién vive ahorita en Cañitas? Yo actualmente sigo viviendo en Cañitas y es una de las cosas que le llama mucho la atención a la gente. Porque yo te pregunto esto porque ¿cómo vives en un lugar donde se desató esto y que murió tu esposa a raíz de eso que despertó ahí? Porque ya es algo, como te digo, ya es algo que ya está, que quieres llegar al fin, sacar la veracidad de los hechos. Cuando yo hablo de fenómenos paranormales y me dedico ahora a la cacería de fantasmas, y de hecho he formado una organización que es la OMIP, Organización Mundial de Investigación Paranormal, y estamos en contacto muchísimas gentes de diferentes países, ya no es el hecho de hablar o dar la palabra de honor, de decir existen los fantasmas, sino es comprobarlo. Esto ya es...
Ok, aquí hay un dato interesante que menciona Carlos Trejo, menciona por primera vez a su organización mundial, a la OMIP. ¿Por qué motivo, por qué razón no menciona que un miembro honorífico de la OMIP es JJ Benítez, el autor del Caballo de Troya y otros excelentes libros de ufología? ¿Por qué no mencionó en este programa de Otro Rollo de Adal Ramones que JJ Benítez, autor del Caballo de Troya, y que él le ayudó, de acuerdo a Carlos Trejo, dice que él le ayudó a JJ Benítez a escribir El Caballo de Troya, ¿no? El Caballo de Troya es de 1984, ya lo habíamos analizado la otra noche. Esta entrevista de Adal Ramones es como del 97, 98, yo creo. Entonces ya tendría que haber, obviamente, ya tendría que haber conocido, digo, por la cronología, en esos años ya, ¿no? Si es cierto que él ayudó a JJ Benítez a escribir El Caballo de Troya, pues seguramente ya tendría que haber presumido, por cierto, en mi organización mundial está este autor español que se llama JJ Benítez, seguramente lo topan, pues, por supuesto. ¿Por qué no lo menciona? Bueno, dice aquí Mochila, Anteojos y Lúmenes. Recuerdo que según estadísticas de Carlos Trejo, había hecho 2,000 investigaciones, pero ya en números reales, ¿cuánto le toma de verdad hacer 2,000 investigaciones? No eran 2,000 investigaciones. Él hablaba de 20,000 investigaciones o algo así. Algo impresionante. Y Facundo lo hizo ver mal cuando le cuestiona sobre eso, ¿no? Sacarlo, estudiarlo y estar cerca. Yo los he visto, los he podido fotografiar inclusive, y bueno, la idea es toparnos con el fenómeno lo suficientemente repetitivo, pues para poderlo estudiar. O sea que y de repente una gente en su casa puede agarrar y marcarte y decirte, ven y sácame un fantasma porque sí está haciendo aquí... Hay algo interesante, fíjate. O ven y sácame a mi vieja que está poseída. No, porque híjole, es que está grueso, ¿no? De repente llegas a tu casa, está tu esposa, tu pareja dormida y se paran como Drácula, ¿no? Así con los cabellos así, dicen la torre, ¿no? ¿No? Así, Ya desde esos años se hacía el chistosito, Carlos Trejo. Qué gracioso era el patiño de Adal, dice. Échale agua bendita, no. Va de retro. Desde el trapazo ahí. No, sí nos ha tocado. Sí son muy amigos, Carlos y yo son muy amigos. Sí nos ha tocado cosas muy serias, sobre todo de gente que no le encuentra una explicación a algo. Dime, ¿has expulsado a un fantasma, tú, Carlos Trejo, de una casa donde, no sé si los fantasmas viven en una casa y se quedan ahí porque ahí murieron o ahí los sepultaron? Me tocó un caso muy impresionante, fíjate, esto fue aquí en México, en la colonia Narvarte. Una persona que se dedicaba a vender automóviles, nada que ver con esto. Sí, a vender automóviles. Él llegó a su casa, se quitó su saco, lo pone en la sala y se quedó muy sorprendido cuando vio una especie de fantasma o un espectro. Él me localiza, nos habla, fuimos, le hicimos una hipnosis, lo pusimos en el momento justo en que estaba viendo esto. ¿Le hacen una regresión o qué? Sí, una regresión. De unas horas antes. Exacto, o días antes, en el momento justo. Y a la hora de que lo ubica, lo despertamos con esa imagen. Pusimos a un dibujante, hicimos el retrato hablado, tenía una gorra de militar, una especie de cruz, fuimos a la Cruz Roja para que nos dijeran si este uniforme pertenecía o llegó a pertenecer a esta institución. Nos dijeron que sí, que pertenecía a una época de los años 30. Fui al registro público de la propiedad, saqué la historia de la casa y nos dimos cuenta que en esa época había una familia que se apellidaba Mora. Esas gentes vendieron la casa en los años 40 y después compraron otra casa en el pueblo de Tláhuac, dentro de la ciudad. Cuando localicé a las personas, fui con ellas, y era la tercera generación, platiqué con estas gentes, les enseño el retrato hablado, y me dicen que sí, efectivamente, se queda muy sorprendida, mandan llamar a su padre, y dices que no es posible porque es mi padre muerto en Maltrata, Veracruz, el 26 de julio de 1937. Lo que hice yo fue hacer una sesión en esta casa de Narvarte, saqué a las gentes que vivían, metí a las gentes de esa generación, empezaron a llamarlo,
a decirle, oye, mira, preséntate. Llevé a 2 perros, a Ghost y a Molly, que son 2 rots que tengo entrenados para este tipo de cosas, para rastrear. Hubo una baja de temperatura, un aire estuvo circulando por la habitación y de hecho se abrió una ventana. Físicamente te diré que no creo, que no vimos nada, me explico, en físico, pero la sensación que se dio en ese momento realmente sí nos dejó muy sorprendidos y a partir de ese momento no hubo nada. Hay un video que te vamos a mostrar, un video del Centro de Investigaciones de Otro Rollo. Es un video porque este centro está auspiciado por varias organizaciones mundiales. Todavía no recibimos nada, pero estamos esperando el auspicio. Pero vamos a ver este video, que es un estreno, es una investigación de fondo de Jordi Rosado para el Centro de Investigaciones de Otro Rollo. Veamos. Y bueno, en otra oportunidad, vamos a esperar que la gente nos mande casos, pero hay un caso en especial, Jordi, si me permites. Sí, claro. Bueno, nomás voy a decir que uno de nuestros editores, uno de los editores de Otro Rollo, ya esto es fuera de broma, es el señor Filemón Herrera, un gran amigo nuestro, aparte de compañero aquí en la chamba. Y aparte de trabajar en otras producciones, trabaja con nosotros en Otro Rollo. Y bueno, él se tomó esta fotografía, sí, que la tienen capturada, es en su automóvil, pero atrás se aprecia una figura, podríamos decir que es un espectro, es un fantasma. No hay ningún efecto, alguien le disparó la fotografía, se podría pensar que es un flashazo o algo, pero se aprecia una figura ahí. Así que te vamos a dar esta fotografía, te vamos a prestar para ver qué pueden determinar tú y tus compañeros. Sí, ¿no? Vamos a hacer el análisis y te lo haré llegar a los puntos de vista que nosotros tendremos para ver exactamente qué fue lo que sucedió. También sería muy importante la persona que tomó la fotografía que nos deposite 5,000 pesos para pasar los estudios. Que nos dé los datos del lugar, el lugar, la hora, sí, y todo esto. Yo creo que estas ventanas que se ven atrás tienen que ser de alguna fachada, es una reja, sí, algo así. Es precisamente una casa conocida de... Bueno, obviamente la dinámica era completamente distinta y esa fue la primera aparición, o así está alojado este video en YouTube, como la primera aparición de Carlos Trejo en Otro Rollo. Los años pasaron, el programa tuvo mucho éxito, se hizo internacional y obviamente Carlos Trejo cambió por completo su look y la forma de desenvolverse ante la pantalla. Está bien, digo, es una evolución. Y sacó o afloró su verdadera personalidad, pero hay algo que pues no encajaba ya, y es que lo que dices por la boca se tiene que sostener, ¿no?, con los hechos. Entonces, obviamente, con su carrera de Carlos Trejo, comenzó a tener gran éxito, pero también comenzó a tener muchos problemas, muchos enemigos. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué será interesante? ¿Qué sería bueno ver? Pues sí, yo creo que tendríamos que ver esto. A ver, vamos a compartirlo. Que es cuando ya se pelea con Maussan y cuando dice que es un charlatán y demás. Material exclusivo. Contigo, que causó mucho furor, causó mucho dolor de una señora que falleció su hijo cuando lo atropellaron. La idea, pues, es una investigación totalmente compleja y es una investigación... Aquí ya había cambiado su look, ya se había pintado el cabello, se había dejado la barba, vestía ya bien rockerote y ya no se bañaba, dice aquí Bertín Mendoza. Pero es que fíjense, primera aparición de Trejo, pues obviamente cuando aparece una persona que no ubicas, que no conoces, que es la primera aparición que tiene en la televisión, obviamente, ¿no? Su discurso de que, oye, en mi casa hay un ente, un fantasma, que cobró la vida de 13 personas, pues dices, ay, güey, ¿será verdad? ¿Quién sabe? Pero suena muy interesante el caso. Suena bastante interesante. Oye, sacó un libro que se llama Caritas. Pues vamos a comprarlo. Quiero conocer la historia. Quiero ver qué tan real es todo esto. Ahora, en ese momento, hablaba de 13 personas que habían fallecido
entre ellos Emanuel, Paco y Francisco Núñez, y todavía ellos no levantaban la voz como para decir, hey, no es cierto, yo aquí estoy vivito y coleando, pero pues obviamente una mentira, como diría el archienemigo de Carlos Trejo, la verdad, la mentira tiene las piernas muy cortas y la verdad te va a alcanzar tarde o temprano. Entonces lo alcanzó y entonces su reputación como un investigador o un cazafantasmas se vino al traste y obviamente ante la opinión pública se trataba de un farsante. El diafragma del lente de la cámara a 3 milésimas de segundo, en lo que abre y empieza a retratar todo lo que esté ahí durante 3 milésimas de segundo y cierra, podemos llegar a captar este tipo de cosas. ¿Cómo se le llaman esas imágenes? Bueno, son imágenes de fantasmas, pero hay que saberlas tomar, hay que estar rastreando este tipo de cosas. Hay muchas llamadas. Milésimas de segundo y cierra, podemos llegar a captar este tipo de cosas. ¿Cómo se le llaman esas imágenes? Bueno, son imágenes de fantasmas, pero hay que saberlas tomar, hay que estar rastreando este tipo de cosas. Hay muchas llamadas. Sergio Estrada, Estado de México, voy a leerlas todas. Trejo, eres un charlatán, prometiste traer imágenes nuevas. Digo, porque prometa o no prometa, las traje o no las traje, no habíamos visto estos videos. Ni la otra tampoco. Ricardo Serrano de Tlalpan, no estoy de acuerdo con tus charlatanerías. Antonieta Rueda, de 48 años, de Álvaro Obregón, ¿es tu interés estar desmintiendo al señor Maussan? Mejor sigue haciendo lo tuyo, ¿no? Alex Escamilla, ¿cuántos años tienes a dedicarte a la investigación como periodista? No eres periodista. No. Juan Carlos de la Cruz, de Tabasco, tienes toda la razón sobre el video porque todo lo estás súper documentando. Alejandro Rangel, de Álvaro Obregón, te deberías dedicar a tu trabajo y no estar viviendo del escándalo. Andrea Rojas, ¿por qué algunos videos no tienen audio? ¿Hay algo que ocultar? Francisco Espinosa, del Estado de México, ¿a dónde te puedo localizar? www.cazafantasmas.com o en los lugares normalmente donde realizo mis conferencias. Juan Carlos Almada, de Colonia Juárez, no nos digas que algunos videos tuyos no son falsos. He visto algunos muy chafas. Rubén Flores Sánchez, de la Cuauhtémoc, te apoyo y creo en las investigaciones que haces. Carlos Videgaray, de Tlalpan, saludos, pero no creo en tu trabajo. Malena González, me molesta demasiado que hables así de Jaime Maussan. Marielena Gómez, ya deja de hablar así de Jaime Maussan. Daniel Sepúlveda, de Oaxaca, tengo un video de la casa de Guelatao, yo creo, ¿no? De Oaxaca, de Guelatao, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí nació Benito Juárez, ¿no? Es un video con Benito, no, pues no creo. No creo. Dice que está embrujado ahí. Claudia Domínguez, aquí en Mexicali tomaron a una persona que según tú había muerto en Cañitas y que está viva en Mexicali, que vende pozole los domingos. No, eso ya lo estoy inventando. Ya lo estoy inventando yo, pero dice, aquí en Mexicali tomaron a una persona que según tú había muerto en Cañitas. Claudia Domínguez. Claudia, mándale estos datos, pero a Jaime Maussan, ¿no? Mándenselos a Jaime Maussan. www.jaimemaussan.com. Jessica Obregón, de la Gustavo Madero. Lo único que estás mostrando es envidia. Toda la gente sabe quién es quién. Miriam Moreno, de 25, de Guanajuato, invita a la gente a poner a prueba tus videos. Lorena Macías, sé de un caso tuyo de una chava exorcizada que fue actuado, ¿es cierto? No, es cierto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Entiendo perfectamente que el poder desmentir este tipo de cosas, pues obviamente le pega intereses a muchas personas. Los videos que yo realizo no nada más se ponen a prueba porque inclusive se regalan en la revista que siempre hago. En lo que corresponde, por si hago la investigación, seguirá trabajándose y seguirá realizándose tal cual. Que ha habido, por obvias razones, cierta envidia en el trabajo que uno realiza, pues tú sabes que esto es muy normal. Pero seguiremos trabajando y seguiremos realizando la investigación. Diego, de Iztapalapa, tiene 15 años. ¿Cómo puedo saber si a los que trabajan contigo no les pagas para que digan lo que quieres que digan? ¿Por qué siempre estás en contra de Maussan? Bueno, en parte ya lo dijiste. Ya lo dije muy Raquel claro, ¿no? Flores, de Tijuana. Está muy mal que hables así del señor Jaime Maussan. Creo que ambos se desprestigian. Margarita Salazar, Coyoacán. Tú dijiste que ibas a hablar del Triángulo de las Bermudas y no te he visto ni en Bermudas. No, y no has hecho nada. Iván Trejo,
Trejo, no será nada tuyo, de Gustavo Madero. No me digas. Dice, muchas felicidades, saludos. Tú también pides información de videos. No sé qué será. Felipe Moreira de Monterrey, tú también eres un fraude. Y si sales te voy a agarrar. No, es cierto, ya estoy inventando. César Romero no era el que hacía el papel del Guasón. César Romero. Suena, ¿verdad? De Benito Juárez. ¿Cómo puedes comprobar que existen los extraterrestres? No, pues estás muy cañón, amigo. O sea, así, imagínate el cuate con una chela. Compruébame que sí existen los extraterrestres. Ya encontré uno, lo encontré ahí en un antro, ¿no? Ahí está. Bueno, eso es así súper breve, el antes y el después de Carlos Trejo. No tenía planeado el día de hoy, pero eso me da la idea para lo que quiero presentarles mañana, el antes y el después. El antes, Carlos Trejo era visto como una persona que iniciaba en este fantástico mundo de lo paranormal. Era visto como una promesa dentro de la investigación de los fantasmas, como una persona que pues había experimentado en carne propia la situación de los fantasmas que habían cobrado la vida de su esposa y de otras 12 personas. Con el paso del tiempo hubo cosas bastante irregulares en su caso, al grado de que de ser esa promesa del investigador serio de los fantasmas, se convirtió en un personaje oscuro, no solamente en cuestión de imagen, sino de su forma de realizar las investigaciones, de la popularidad que vino a declive. Y bueno, hoy en día lo que se ha convertido pues en un cómico involuntario, ¿no? Con todo respeto, en un cómico involuntario del misterio. Ya vimos la primera aparición, el momento que tenía mayor éxito en su carrera, a pesar de los problemas que tenía con Maussan y Adame. Y ahora veamos un video reciente de Carlos Trejo. ¿Cómo luce hoy en día Carlos Trejo? Estaba en Reynosa cuando lo mataron. Tengo una anécdota con Valentín. Yo lo conocí en Ciudad Obregón y estaba el alboroto que había llegado Valentín Elizalde. No sé quién chingado sea Valentín Elizalde. Lo vi pasar, nos vimos. Tranqui, normal, no, güey, muy a mi toda gallito, madre. ¿no? Le dije a mi gente, ¿sabes qué? Pásame la cámara, en aquel tiempo la camarita. Déjame irme a tomar una foto con Valentín, ¿no? Qué Entonces chingón. abro mi puerta del camerino y él estaba ahí parado casi para tocar y tomarse una foto conmigo. No mames. Fue cagadísimo. Y en eso fue lo que me salvó. Porque cuando yo llego al hotel ya estaba todo el alboroto de que habían matado a Valentín Elizalde. O sea, te pudo haber tocado a ti. Es que tú hubieras ido con él. Después Sí, del claro. Palenque era como vámonos por algo. Claro. Habla de que se aparece, que le da pan a los niños. ¿Neta? No había escuchado eso. Sí, Yo tampoco. Ahí hizo toda una investigación muy amplia de Valentín Elizalde. Su camión se abría y se cerraba solo. Cabrón, güey. Como esa es una. Bueno, ¿qué más podemos decir? De la investigación ufológica sería Pedro Ferriz. Pedro Ferriz en los años 80 desaparece de la televisión mexicana. De hecho, creo que la última vez que aparece Un Mundo Nos Vigila fue como por el 85, 86. Sale del aire el programa. Pasan muchos años. De hecho, en la década de los años 80 en México el fenómeno ovni prácticamente había desaparecido. Habían algunos reportes en los periódicos, en la televisión, de repente alguna noticia de algún avistamiento, pero no había nada novedoso, nada interesante en los medios de comunicación en esos años, en la década de los años 80, que yo le llamo la década perdida. Es hasta 1991 cuando Nino Canún, primero, la anécdota es que Luis Ramírez Reyes, que en paz descanse, él le propone a Nino Canún hacer un programa de radio. Primero fue radio, un debate de radio,
en su programa, que también se llamaba así, ¿y usted qué opina? Con Lino Canún, hacen su programa de radio, un debate de ovnis, y después, debido al éxito que tuvo y el interés que tuvo ese debate por radio, ya lo llevan a la televisión. Y uno de los invitados a ese programa histórico de más de 11 horas de transmisión fue precisamente Jaime Maussan. Sucede que unos años antes, en 1988, Maussan en 60 minutos hace un reportaje muy largo. De hecho, él decía que no estaba muy interesado en el fenómeno ovni, pero conoció el caso del llamado contactado suizo Billy Mayer. Viaja hasta Suiza para conocer a Billy Mayer y lo entrevista. Hace un reportaje a profundidad del caso del contactado suizo, presunto contactado suizo Billy Mayer, y lo presenta en 60 minutos. Estas fotografías fueron analizadas en computadora. Incluso fue necesario crear nuevos aparatos. Los resultados rebasaron las expectativas. Se pudo comprobar no solo que las fotografías eran reales, es decir, que no eran producto de algún truco, sobreposición, modelo a escala, etc. Mayer mostró también 5 películas en Super 8, en 2 de las cuales la nave desaparece en pleno vuelo. Estas películas fueron minuciosamente analizadas, incluso por computadoras. Ni una duda, los objetos filmados en vuelo son reales. De todo, y como ejemplo citaron, de acuerdo a su propia declaración, que aparece la energía atómica, Arlington Mallory, especialista en mapas antiguos, en el espacio, a millones de veces las 20 galaxias. Lo que estoy buscando es donde se ve a él haciendo su entrada y su salida, para que vean cómo lucía. Bueno, ya les mostré fotografías de cómo se veía Jaime Maussan cuando estaba en 60 minutos, ¿no? O sea, empezó joven a hablar del fenómeno ovni. Este es el caso de Billy Mayer, muy criticado, gente que dice que son maquetas las que fotografió a Billy Mayer. Y luego hubo una investigación donde efectivamente se utilizaron maquetas y algunos investigadores inclusive descubrían cuáles eran las maquetas, o sea, cuáles eran las fotos hechas con maquetas y las otras fotos que decían, oye, esto sí no sabemos realmente qué es. También proveniente de las Pléyades. El 3 de abril de 1981, Mayer fotografió la nave de Quetzal, aparentemente más sofisticada que las anteriores. Estas fotografías aparecen en blanco y negro. Fueron tomadas en Bastelhorny a la 1:10 de la tarde. A ver, digo, algún día vamos a analizar a detalle el caso de Billy Mayer, pero la verdad es que en este caso de Billy Mayer, digo, si esto es una maqueta, ok, es una maqueta muy grande, ¿no? Estamos hablando de una maqueta bastante grande. Y entonces, yo así como que viéndolo, una de las probabilidades sería de que esta maqueta está sujeta a ese gran árbol, ¿no? Pero ¿por dónde? O sea, ¿por dónde lo vas a sujetar ese objeto cerca del árbol? Se puede observar claramente a la nave y su diseño. En estas otras fotografías, también en blanco y negro, se puede observar con más precisión el detalle en la parte baja de la nave. Esta última es una fotografía nocturna. Se puede apreciar el resplandor producido por la nave. En este diagrama se puede observar el diseño que se hizo de la nave, muy diferente a las anteriores. La nave, esta era dirigida en 1964. Tomó otra fotografía entre Baldwin Park y Azusa, en California.
Bueno, esto era 60 minutos, a años luz, pero a muchos años luz, de su primer programa que se llamaba Tercer Milenio, que era de 1997, que duró del 97 al 99. Tercer Milenio era buenísimo. La primera versión o los primeros programas de Tercer Milenio eran una joya, eran increíbles esos programas. De hecho, tengo varios grabados de Tercer Milenio. Entonces, tenemos a Maussan presentando en 60 minutos un programa que no era de ufología, que no era de ovnis, sino que era de temas de denuncia, niños de la calle, ecología, extinción de animales y demás. Ahí lo presenta por primera vez el caso de Billy Mayer, y no solamente el caso de Billy Mayer, sino en general lo que es el fenómeno ovni. Así que eso fue en 1988, el debate de Nino Canún es en 1991, y ahí es cuando Maussan prácticamente se convierte en el representante o el mayor exponente del fenómeno ovni en México. Dice Voodoo Zombie, este es el año del contacto, frase desde hace 30 años, la verdad será revelada desde hace 30 años. Claro, por supuesto, miren, a Maussan, y estoy leyendo sus comentarios, donde ustedes lo critican por hacer un negocio de este fenómeno, ¿no? Dice Bertín, siempre nos ha hecho el mismo discurso de decir que este año vendrá algo revelador con los extraterrestres. Claro, en todos los programas de televisión donde Maussan se ha presentado, dice que este es el año, ¿no? Que ahora sí vamos a ver cosas sorprendentes, vamos a ver algo increíble, algo que definitivamente demuestre la existencia de los seres extraterrestres. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Desde los programas de Nino Canún, allá por el 91, siempre hablaba de que ya venían casi las evidencias irrefutables de este caso, del fenómeno ovni, perdón, y seguimos sin tener una evidencia irrefutable, ¿no? Eso es verdad. Ahora, aquí veo otro comentario, dice, más bien, vio que había una cuna como para explotar, bajita la mano, sus conferencias y participaciones no son de 3 pesos. Ahora, Bertín, yo te pregunto, aquí dice otro comentario de Bertín, dice, es un negocio lamentablemente para él, ya ni siquiera investiga las cosas con un criterio profesional. El que el señor haya hecho una minita de oro con este fenómeno, yo honestamente no lo veo mal, al contrario, yo lo felicito, porque la intención de todos los seres humanos es emprender un negocio. Y para él su negocio fueron los extraterrestres, los ovnis, los marcianos, los hombres de negro. Todo eso le ha generado que obviamente él pues esté ganando dinero con sus conferencias. Yo fui a una conferencia de Maussan allá por el año del 2004, que fue en el Metropolitan. Yo fui voluntariamente, nadie me puso una pistola, nadie me obligó a comprar un boleto para entrar a la conferencia de Maussan, y honestamente yo me la pasé muy bien en esa ocasión que fui a la conferencia de Maussan. Ahora bien, Maussan, si te das cuenta, tanto Maussan como Carlos Trejo tienen años, pero años, que no hacen conferencias. ¿O tú recuerdas cuándo fue la última vez que Maussan haya hecho alguna conferencia donde tú pudieras, comprar tu boleto, ir y sentarte por 2 horas para ver la proyección de videos? Maussan tiene años, pero añísimos, que no hace una conferencia. ¿De dónde saca entonces el dinero? Ahorita les voy a decir. Saludos a Lía de la Rosa, saludos Joe Misterio hasta Boca, San Luis Potosí. Yo no lo veo mal que el señor hiciera su negocio de los ovnis. Carlos Trejo hizo su negocio de los fantasmas. A mí me encantaría obviamente hacer negocio también con los ovnis y los fantasmas, ¿no? Pero sin tomarles el pelo a ustedes y sin engañarlos de que, mira, aquí tengo un marciano, vente a ver al marciano, mira,
te cuesta 50 pesos la entrada para que puedas ver al marciano. Ahí sí ya estoy completamente de acuerdo con ustedes. Una cosa es hacer una exposición del fenómeno y otra cosa ya es, me voy a llevar a este cuate que dice que tiene contacto con seres extraterrestres y lo voy a presentar con bombo y con platillo. También, al final del día, pues nadie fue a una conferencia de Jaime Maussan obligado, ¿no? O sea, nadie fue llevado a la fuerza, nadie fue... vaya, tú no eres obligado a comprar un boleto para una conferencia de Maussan, o fuiste obligado. Maussan tiene años que ya no da conferencias. ¿Sabes cuándo fue la última? Y no sé si ustedes lo recuerden, que también fue un fraude. La última vez que Maussan dio una conferencia fue en el Auditorio Nacional, y ahí se trataban de unas diapositivas, ¿te acuerdas? Quizá ya no te acuerdas de ese caso, pero Maussan supuestamente, y la historia es bastante interesante, ¿no? O sea, la verdad es que se me hace un buen vendedor de historias, se me hace un buen vendedor de casos de historias, como fue el caso de Jonathan Reed, que decía, un hombre de Estados Unidos un día se fue al bosque con su perra y se encontró a un extraterrestre, el extraterrestre atacó a la perra y la destrozó y la hizo nada, ¿no? Entonces sí, obviamente los casos suenan muy interesantes. El de Jonathan Reed sonaba increíble. Y que, hombre, tiene un brazalete y ese brazalete le ayuda a teletransportarse a la nave espacial. Y algún día vamos a hacer la demostración de que esto es verídico. Lo cierto es que Jonathan Reed y Jaime Maussan finalmente salieron peleados, sobre todo Jonathan Reed, porque decía Daniel Muñoz, un antiguo colaborador de Jaime Maussan, que Jonathan Reed le reclamaba a Maussan que le había dado unos cuantos miles de dólares y que Maussan había ganado muchísimo más y que le decía a Jonathan Reed que lo había estafado, que le había robado, que él tenía que haber cobrado más dinero, ¿no? Pero bueno, al final del día, por eso se distanciaron Jonathan Reed, que hoy en día nadie sabe sobre su paradero, y Maussan simplemente aplicó la de, bueno, ya no hablo de esta persona y la gente se va a olvidar de este tema, y ahora les voy a presentar otro caso, por ejemplo, ahorita con lo de las momias del Perú. ¿Qué sucedió con las momias del Perú? Que finalmente el gobierno de Perú dijo, mira Maussan, no te vamos a dar los 300 millones de dólares que nos estás pidiendo, eres un mentiroso, te vamos a demostrar que eso está armado y ya no nos estés molestando sobre este tema. Maussan finalmente, ¿qué hace? Pues ya dice, bueno, este tema de las momias del Perú, que yo insisto que es verdadero, ya me quedo callado sobre este tema, y ahora me voy a enfocar en la esfera de Buga en Colombia. No sé si conozcan ese caso ahora. Resulta que hace unos meses captaron, videograbaron una esfera supuestamente en el cielo y que de repente una persona encontró esa esfera tirada y que ya le están haciendo muchas investigaciones y que es algo increíble y no sé qué tantas cosas más. Finalmente esa esfera de Buga, que vaya, yo he visto el video y en ningún momento veo que se trate de la misma esfera que presenta Maussan en sus videos, ¿no? O sea, yo veo un punto en el cielo, pero en ningún momento veo que se trate de la misma esfera que él nos presenta. Pero bueno, ahorita Maussan está entretenido con esa llamada esfera de Buga. El caso de las momias de Nazca, pues ya no lo toca, ni siquiera lo va a tocar de nuevo. O sea, no lo va a tocar de nuevo porque dice, bueno, ya, ese caso no pegó, ya no vamos a hablar más de él porque no tiene caso hacerlo. Entonces, de eso, obviamente, por eso, obviamente, Maussan es criticado, porque a lo largo de su carrera ha presentado muchos casos, muchísimos casos, que en el momento, te guste o no te gusta la idea, pegan. O sea, en el momento, Maussan sale en todas las noticias, en todos los diarios, en todos los medios de comunicación de México y del mundo, ¿no? Maussan sabe cómo hacer ruido con estos temas
de lo sobrenatural y, bueno, no de lo sobrenatural, del fenómeno ovni. Miren, aquí vamos a presentar, aquí es una participación que tiene en otro rollo, y es algo curioso, se van a dar cuenta por qué. Miren, aquí tenemos otra esfera. Esa no es una esfera no es la esfera de Buga, ¿no? Esa no es la esfera de Buga. Supuestamente Maussan decía que esta esfera había caído del cielo. Algunos han comentado que esta esfera en realidad se trata de algo así como del petróleo. No entiendo mucho, no sé mucho del tema, pero la idea de que, mira, te voy a presentar una esfera que supuestamente es de origen extraterrestre, no es algo nuevo. Este programa, si no me equivoco, es como del 99, 1999, 98, 90, no, yo creo que hasta más viejo. Yo creo que es como del 97, 98, más o menos. Miren, aquí está presentando esta esfera. ¿No encuentras una similitud con el caso de la esfera de Buga en Colombia? Yo sí lo encuentro. Miren, aquí está hablando de esta esfera. Lo han querido otras organizaciones, no quisiste llevártelo. Adolfo Tito Salazar, precisamente en el afán de que se quedara en México, no permitió poderosas, Estados Unidos, una de ellas. Y hasta ahí, eso fue lo único que dijo de esa esfera. Lo que yo me acuerdo, y no lo tengo, no sé si no lo grabé o no se respaldó, en una ocasión, en otro rollo, sucede que va supuestamente un científico, y hombre, el científico se alucinó, no dejaba hablar a Maussan, y decía que esas esferas eran de los ovnis, ¿no? Que esa esfera tenía que ir debajo del ovni, y vaya. El hecho es de que esa fue la única ocasión que habló de esa esfera, y nunca más la presentó. Que son verdaderos. Hoy en día, ya como las momias no pegaron y no funcionaron, pues ahora va a retomar lo de la esfera de Buga en Colombia, ¿no? Saludos, leo todos sus comentarios, gracias a las personas que nos están viendo. Ok, dice Bertín Mendoza, puede que de sus investigaciones hay cosas que sí sean reales, pero también por los trabajos como el de la esfera de Buga, tapa lo que sí puede ser real. Yo he llegado a la conclusión, les voy a decir algo con toda honestidad, con toda franqueza. Yo creo que a Maussan realmente no le importa tener un caso verdadero, un caso auténtico o no. Él lo que necesita, él lo que quiere es un caso que pueda venderse como pan caliente. Entonces, si el día de mañana, y bueno, ahí tenemos el caso de Juanito Juan, pero el caso de Juanito Juan simplemente, creo que el único que cree en ese caso es Maussan, ¿no? Porque nadie le cree a Juanito Juan su supuesto contacto con seres extraterrestres y sus videos tan piñatas y sus fotografías tan piñatas que ha presentado que ni siquiera puede engañar a un niño de 20 años. Bueno, de 15 años. Ricardo Lara, ¿qué? Han desmascarado. Se han desmascarado muchos casos que decían ser supuestos pruebas de aliens, que pues solía ser unas falsedades. Bueno, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Ahora dice Mariló Fashion, y tiene toda la razón, cada quien hace su lucha como puede, todo es dinero. Y créanme, este comentario en serio lo hago con toda educación y con toda franqueza. Yo no veo mal que él haya hecho un negocio de esto, porque si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho alguien más, ¿no? Lo hubiera hecho alguien más. ¿Y a quién no le gusta ganar dinero? ¿A quién no le gusta ganar dinero con estos temas? O sea, hasta el escéptico que tú conoces busca ganar dinero. Todo el mundo estamos buscando ganar dinero con la divulgación de estos fenómenos. Y todos queremos ganar dinero y hacer un gran negocio. Maussan, su gran negocio que tiene hoy en día, y el motivo por el cual ya no da conferencias, no creo que sea su canal de televisión, que tiene poquito tiempo que salió ya al aire a nivel nacional. Yo creo que lo que le está dejando ahorita buenos dividendos a Maussan es todo lo que está vendiendo de medicamento, ¿no? BioMaussan se llama su negocio, ¿no?
Y voy a lo mismo, porque también hay personas que lo han atacado precisamente por eso y dicen, no, pero qué irresponsabilidad, que no sé qué, que es un farsante, que es un charlatán y ahora vende medicamentos. Voy exactamente a lo mismo. Nadie te obliga. Si tú te enfermas de algo, pues vas con el médico de tu confianza. No vas a comprar, si tienes, te enfermaste, vas con un buen médico, ¿no? Si te sientes muy malo de salud, vas con un buen médico, no vas a una farmacia de similares. Vas con un buen médico porque dices, oye, no me siento bien, me quiero aliviar lo antes posible, pues vámonos con alguien que realmente inspire confianza y que se vea que es un profesional. Entonces, pues nadie te obliga a comprar lo que vende Maussan. Ahora, lo que vende Maussan en Biomaussan no es medicamento de patente, no es un medicamento, son vitaminas, son no sé qué tantas cosas venda el señor, pero son vitaminas, son que para que no te hagas viejo, para que no, para que puedas vivir más años, cómprate estas vitaminas, este ungüento. A ver, vamos a ver qué vende Maussan. A ver, productos de Biomaussan. Productos de Biomaussan. Vamos a ver qué vende. Suplemento alimenticio. Ah, miren, productos de origen natural, principalmente suplementos alimenticios. O sea, no es medicina. Las algas marinas de Biomaussan. Te informamos que el precio de Biomaussan, algas marinas, será de, wow, 1,675 pesos. Biomaussan 300 astaxantina. Astaxantina, ¿para qué sirve? Este antioxidante protege la piel del daño solar, mejora la elasticidad y ayuda a combatir los signos del envejecimiento. Y Maussan hasta dice, miren, yo soy la mejor prueba de que mis productos funcionan porque yo tengo 72 años y no me veo de 72 años, me muevo, camino, corro y demás. Y aquí está la prueba. Funciona lo que yo vendo porque yo lo consumo. Ok. Por lo que estoy dando o por lo que estoy viendo, Maussan, en Biomaussan lo que vende son mayoritariamente antioxidantes naturales. ¿Ok? Entonces, pues ahora sí que si tú quieres comprar vitaminas o antioxidantes, pues tú tienes la elección de, ¿lo compro con Biomaussan o lo compro con una farmacia de mayor prestigio? Al final, tú decides con quién lo compras. Entonces, la verdad es que ahí yo siento, yo creo firmemente que ahí es donde últimamente ha hecho su gran negocio, porque tú a donde vayas, sin importar a qué estado de la República Mexicana, y me consta, yo anduve en Pachuca hace poquito, vi una farmacia de Biomaussan. Fui a la Ciudad de México, una farmacia, bueno, no es farmacia, un negocio de Biomaussan, y ves la fotografía de Jaime Maussan con su chalequito verde vendiéndote antioxidantes. Entonces, yo creo que ahí ahora es su mayor fuente de ingresos. Yo creo que eso es lo que a él le permite hacer sus investigaciones. Y pues aquí no es que se trate yo de, o no estoy tratando yo de defenderlo, porque no es el caso, pero a lo que voy con todo esto es que él, la verdad, al final de su vida y de su carrera, supo cómo administrar el negocio y supo capitalizar la fama que tiene hoy en día, porque pues ya para que te hagan hasta una piñata significa que eres sumamente popular, ¿no? Eres sumamente popular que hasta te hacen una piñata. Entonces, Maussan, la verdad, los casos que ha presentado han dejado mucho que desear, como el de Jonathan Reed. Ese fue el que le dio el traste, ¿no? Déjame decirte que querían pasarlo antes, pero no lo dejamos. Qué bueno. Había un compromiso. ¿Cómo es esta historia?
Este caso le vino a dar al traste, ¿no? Vino a arruinar la credibilidad que llegó a tener Maussan en su momento. Porque honestamente sí llegó a tener mucha credibilidad Maussan con relación al tema del fenómeno OVNI, pero este caso de Jonathan Reed fue lo que, ahí fue el declive como investigador del fenómeno OVNI, ¿no? Después de este caso de Jonathan Reed vino el del ser extraterrestre de Metepec, supuestamente era un changuito tití y demás. Entonces, realmente su carrera como investigador del fenómeno OVNI, pues sigue porque él finalmente la paga, ¿no? Él financia sus propias investigaciones, él es quien prácticamente impulsa todavía su carrera como investigador del fenómeno OVNI, porque tienen los recursos para hacerlo. Digo, la renta de un canal, pues ¿cuánto crees que le haya costado? Ya no es como antes, porque mucha gente se quedó con la idea de cómo se hacía la televisión en los años 60. En los años 60, porque la televisión aparece en el 63, acuérdense que la televisión al principio, los primeros programas eran de variedad musical, de comedia, y siempre la televisión ha vendido publicidad. Vendían jabones Ariel, vendían productos de limpieza. La televisión mexicana siempre ha sido el negocio de vender publicidad comerciales. Entonces, antes, cuando tenías un buen programa y que generaba rating, hasta la televisora te decía, oye, te voy a pagar para que estés aquí de fijo porque nos interesa tu producto. Fue lo que le pasó a Roberto Gómez Bolaños con su Chespirito. Pero hoy en día todo ha cambiado. ¿Quieres tener un programa en la televisión? Te cuesta tanto. Y te cuesta pues una cantidad impresionante de dinero. Entonces, Maussan, si tiene su canal de televisión hoy en día, pues no creo que es porque la televisión le haya dicho, Maussan, me interesa tenerte en mi televisora. Yo pienso que es porque él compró, obviamente, y esto lo hacía en Tercer Milenio, cuando yo estaba en Tercer Milenio, que fue muy corta el tiempo, él pagaba su espacio en el Canal 4. Él pagaba por tener su programa en Canal 4, que era Tercer Milenio. Pero, ¿cuántos comerciales tenía Tercer Milenio? ¿Se acuerdan que cuando tenía su programa en Canal 9 en Galavisión, Maussan sacaba que, de hecho ya empezaba a vender, ¿no? Que, oigan, que aquí las camas hiperbálicas, que este cuate nos está aquí vendiendo este producto milagroso para mejorar la salud. Y entonces Maussan, desde esa época de Tercer Milenio, vendía mucha publicidad y le vendía la publicidad a personas que vendían que la ecollanta, que oye, ¿quieres impermeabilizar tu casa? Mira, está este producto que está hecho con llantas y ya no vas a tener goteras. Órale, pues, Maussan los presentaba y obviamente le daban su dinero a Maussan. Hoy en día, pues ya no tiene esa necesidad porque tiene su negocio que es muy redituable, rentable y exitoso. Y entonces, obviamente, pues es lo que yo creo que, yo considero que es lo que le ayuda a tener vigencia en los medios de comunicación. Y es tan popular que si el día de mañana Maussan se cae, bueno, no vayamos tan lejos, el escandalazo que sucedió recientemente con su hija, que dice la hija, es que mi papá me dio una cachetada, me golpea mi papá. Mira, Magnus Prime, te equivocas, mi querido amigo. Tercer Milenio lo pasaron en el Canal 4 de Televisa. Lo pasaron en el Canal 4 en 1997. Luego se fue a Galavisión, allá por el 99. No, a Galavisión se fue por el año 2004. Entonces, cuando yo hablo de esto, mi querido Magnus Prime, pues es porque sé del tema. O sea, yo nunca te voy a decir algo que no me consta, algo que yo no sé. Si yo te digo que Tercer Milenio estaba en el Canal 4, es porque estaba en el Canal 4. O sea, yo no digo cosas sin fundamento, ¿ok? Dice, discutible, ni los marcianos se salvan de los comerciales, exacto. Mira, dice Enrique Vega, en Mundo E tiene una farmacia, en Insurgentes también.
¿Quién más? ¿Qué más por acá? En las Américas de Ecatepec. En las Américas de Ecatepec. Es lo que les digo, o sea, hoy en día él hizo un negocio tan redituable, hizo un negocio tan redituable que bueno, pues ya ahorita lo que sea te lo va a vender. Ya, él vende antioxidantes y algas marinas y no sé qué más. Por eso, pues al final del día, dice, bueno, yo te estoy vendiendo vitaminas, ¿no? Yo no te estoy vendiendo un fármaco, no te estoy vendiendo un medicamento. Yo te vendo algo natural. Entonces también es responsabilidad de quien lo compra y lo consume, ¿no? Es como si yo te digo, oye, mañana voy a sacar mi shampoo de romero y jengibre para que te crezca el cabello y no te quedes pelón. El shampoo del John Misterio para que te crezca el cabello. Ah, pues yo lo vendo y pues, el romero es natural. Ya si no te crece el cabello, pues es porque eres una causa perdida. Pero si te crece el cabello bonito, pues lo vas a recomendar. Eso es lo que pasa, ¿no? Con Maussan. Entonces, acuérdense que el éxito de algunas personas puede generar el odio de otras, ¿no? Hay un personaje que ustedes lo conocen perfectamente bien y aún así va a las instalaciones de su odiado rival a participar en debates, pero habla pestes y ahí va, ¿no? Ahí va a sentarse en el foro de Maussan. Eso sí ya no es tener vergüenza y eso es no tener dignidad, ¿no? Que oye, odio a ese güey, pero a ver, déjame salir en su canal porque necesito generar atención y sentirme importante porque salgo en el canal de Maussan. O sea, es hasta absurdo, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa gente que lo critica, pues obviamente es porque le tiene envidia, es porque está frustrado de que, híjole, este sí la hizo y yo no. Entonces, bueno, al final del día, la verdad es que Maussan, a diferencia de Carlos Trejo, del cual platicamos el día de ayer, pues la verdad es que la supo hacer y ha sabido hacerla en estos últimos años. 11-11, pidan un deseo, pidan que John Misterio pueda durar muchos años más. En conclusión, yo sé que mucha gente ya no le cree ni siquiera el Padre Nuestro a Jaime Maussan, sin embargo, no dejan de verlo, porque nos gusta o no la idea, es entretenido ver a Maussan en la televisión, porque siempre decimos, ¿y ahora qué nos va a presentar? ¿Y ahora qué va a decir? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces nos entretiene ver los nuevos casos que está presentando. Y bueno, quizá el día de mañana nos presente algo que valga muchísimo la pena, ¿no? Pero ahorita las momias del Nazca del Perú, pues ya es un tema que ya no va a tocar. Cuando le pregunten va a contestar lo mismo que el caso de Jonathan Reed, va a decir, es que es verdadero, pero hay una conspiración o no estudiaron las momias que yo tengo y estudiaron otras que estaban armadas. Entonces, bueno, así está la cuestión. Al final del día, sus seguidores sabrán por qué lo consumen, por qué lo ven. Y pues, al final del día, también como conclusión, podemos decir que él sí supo cómo manejar este fenómeno a su conveniencia. Ok, ya me voy. Muchísimas gracias por verme. Espero que este programa les haya gustado. Y bueno, mañana seguimos analizando el antes y el después de los investigadores paranormales y del fenómeno OVNI. Saludos a Mariló Fashion, saluditos, gracias por el superchat. Gracias a mi tocayo Juan Garza, a Salvador Ríos Gómez, arriba el Kindle Sir Carlitos especialmente, y a Voodoo Zombie. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Que descansen, muy buenas noches, hasta luego.